¿Cómo es o cuál es, ustedes saben cuál es la temperatura aproximadamente del Sol en la superficie? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene alguna noción de eso? Caleta, dice, ya. Eh, exactamente, alguien dice por ahí del orden de 5.000 grados, de 5.000 grados Celsius. Eso está muy bien. Eso es la temperatura en la superficie, es así, creo. El interior es, por supuesto, que es un poquito distinta. A 5.778 Kelvin, wow. ¿Y eso se lo sabía de memoria José Tomás solo o lo googleó? Estoy impresionado. Bueno, ya, eso sí me suena más. Ok. Entonces, a partir de eso, yo también les podría preguntar también, por ejemplo, ¿cuál es la temperatura que tiene una ampolleta en una casa? El filamento. ¿Alguien sabe? No lo googleen. 30 grados Celsius, 2000 grados Celsius, eso me parece más razonable. 50 grados Celsius, no, por ningún motivo. Bueno, ¿por qué les hago esa analogía? Es simplemente para que vean, si bien no es la misma que la del Sol, es del orden de magnitud que debería ser del mismo orden de magnitud que la del Sol, porque ambos dos, tanto el Sol como el filamento de la ampolleta, emiten radiación electromagnética el mismo en la misma frecuencia o en la misma longitud de onda, o sea, el pic, por lo menos la emisión es la misma, aproximadamente la misma. Por algo ambos dos son luz amarilla, ¿ok? Eso solamente como un comentario. Entonces, a partir de esa observación, si sabemos la del Sol, uno podría inferir que la luz de una ampolleta, mientras más blanca sea, más cercana a la luz del Sol, bueno, debería tener una temperatura muy similar, ¿ok? ¿Ok? Eso es para que por si nunca lo habían pensado. Ok, sí, del filamento de la ampolleta, por supuesto. Sí. Ok, entonces, dicho esto sobre estos termómetros modernos, nosotros vamos a volver al 1600 a construir un termómetro bastante más básico, porque no nos importa la parte técnica de cómo se construyen estos termómetros más sofisticados, sino que cómo definimos simplemente nuestra escala de temperatura. Yo sé que esta parte quizás puede sonar un poquito obvia, pero por eso me gusta siempre hacer darles la idea de que vayan a 1600 y traten de construirlo a partir de ahí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos que construir un termómetro, imagínense ustedes, estamos en 1600 y queremos construir un termómetro, o más bien queremos construir algo que nos dé una escala de temperatura, ¿no es cierto? Y que sea algo más o menos universal. Entonces de ahí surge la idea de Celsius, que no sé si habrá habido alguien antes, probablemente, quizás alguien empezó, Celsius lo terminó, pero la idea a mí me parece bastante inteligente, hoy día puede sonar obvia, pero ¿qué es lo que hace Celsius? Es por un lado, definir, ¿cuál es la gracia de eso? Es que define dos temperaturas que sean relativamente universales, en el sentido que los puedo medir en distintas partes o que sea algo más o menos genérico, y a partir de esas dos temperaturas yo construyo una escala, una escala termométrica, o sea, una escala de temperatura, ocupando alguna propiedad de algún material que esperemos tenga una variación lineal con la temperatura. Voy a ir aclarando esto cuando vayamos a trabajar. Pero el argumento fundamental, y no sé si alguno de ustedes me imagino que saben, alguien me puede... Pero la luz LED no se calientan tanto. Bueno, sí, ya ahí son distintos, pero la luz LED no tiene la misma luz blanca. eh, bueno, hay un... Pero sí, no, si tiene... Si emiten si el espectro electromagnético, la forma del espectro electromagnético determina de manera única, salvo algunas pequeñas variaciones, la temperatura que tiene que tener. Así que tiene que ser algo así. Bueno, ya, no me desconcentro. ¿Qué estaba diciendo? Entonces, díganme ustedes, yo sé que todos lo deben de saber, ¿cuáles son las temperaturas que ocupó Celsius para fijar su escala de temperatura? 0 y 100, 0 y 100, 0 y 100, 0 y 100, agua, el agua, fase del agua, 0 y 100, hielo y agua hirviendo. Ya, está bien, está bien.
Ahora yo le pregunto, ¿por qué escogió esa escala? El lineal, no, eso no, el lineal, él hasta el minuto, él solamente eligió 2 puntos. Nadie ha dicho de que es lineal, porque eso todavía eso depende de yo, de qué termómetro ocupe para construirla. Pero él ocupó 0 y 100. Ok. Porque estaba en invierno, dice, porque se puede observar. Puntos conocidos, fácil de medir. Bueno, esas son respuestas correctas. La gracia es que no es tan fácil encontrar algo en la naturaleza que se comporte de manera más o menos robusta, porque es cierto que el punto de fusión y el punto de evaporación del agua varía un poco con la altura o con la presión, pero bueno, pero las variaciones no son enormes, por supuesto que hay un cierto error. Pero piensen qué otro material ustedes pueden tener, en el cual observen el punto de fusión y el punto de evaporación de manera más o menos sencilla. En esa época no tenían refrigeradores, ¿ok? Yo, a priori, no conozco ninguna, ¿ok? Disculpen ahí, ruidos de niño. Bueno, ok, el alcohol ¿a qué temperatura se congela? Exactamente, me estoy riendo ya. El agua, el alcohol se congela a una temperatura bastante menor al del agua, no sé exactamente, yo creo que son como -30, algo así. Bueno, -30 no es algo que era tan fácil de conseguir, ¿no es cierto?, esa temperatura en el 1600, quizás haya que irse a ir a la Antártida o algo así. Pero bueno, ok. Pero entonces, si se dan cuenta, el agua es de los pocos elementos en los cuales vivimos en un ambiente, en un clima en donde podemos obtener de manera relativamente sencilla, ¿no es cierto?, su punto de fusión y de evaporación. Entonces, por eso pareció lo más natural para definir mi escala de temperatura. Y eso fue lo que hizo Celsius, que hoy día uno lo ve como algo obvio, pero en ese minuto fue, yo creo, un gran descubrimiento. Además de haberse dado cuenta de que, o haber hecho la suposición, porque no es obvio, de que efectivamente el punto de fusión y el punto de evaporación ocurría a prácticamente la misma temperatura, independiente de donde yo estuviera, que si yo estoy acá en Chile, o estoy en España, o estoy en donde sea, ocurría más o menos a la misma temperatura, ¿ya? Ok. Les pido, yo sé que es divertido, pero igual estoy tratando de ir mirando los chats por si hay preguntas, entonces si hay demasiados comentarios divertidos me pierdo y no puedo responder las preguntas que aparezcan de verdad, ¿ok? Así que de vez en cuando bien, pero no lo llenen con talla, por favor. Ok, entonces, bueno, entonces ya tenemos estos 2 puntos que son fundamentales y lo que nos falta ahora es encontrar algún material con alguna buena propiedad termométrica que varíe linealmente con la temperatura. Entonces vamos a suponer de que tenemos alguno y entonces vamos a empezar suponiendo, y lo cual hoy día lo ocupamos, vamos a considerar el caso de simplemente una barra de algún metal, podemos considerar el caso de una barra de cobre, ¿ok? Entonces, déjenme ver aquí si lo logro hacer. Espérenme un poco. Entonces, ok, entonces consideremos una barra de cobre, una barra de algún metal, una barra, pongamos una barra acá, no, ya sé cómo lo vamos a hacer esto, espérenme. Discúlpenme. La parte que voy a escribir con texto, lo voy a hacer con texto más fácil. Entonces consideremos una barra de cobre, una barra de cobre, ¿no es cierto?, o algún metal cualquiera, y que tiene de largo h de t, ¿ok? Y ese h de t quiere decir simplemente que
Esto quiere decir que varía con la temperatura. ¿Ya? Ok. ¿Se ve, no es cierto? O sea, ¿se ve bien eso cuando escribo? Supongo que sí, ya. Ok, entonces tengo una barra de cobre de un largo H y este largo puede variar dependiendo de la temperatura, que no sabemos cómo varía, pero suponemos que... Ok, y ahora entonces suponemos... Bueno, entonces ahora lo que hacemos es definimos... Entonces definimos que una mezcla... Definimos que una mezcla de hielo y agua, entre comillas acá, o sea, entre paréntesis, a presión atmosférica. Presión atmosférica, entonces tiene una temperatura de, y ahí aparece la escala termométrica 0 grados Celsius. ¿Ok? Y, ok, de la misma manera definimos entonces que de la misma manera definimos que una mezcla de agua y vapor está a 100 grados Celsius. Me quedo medio raro, pero no importa, ya sí se entiende. Pero claro, vapor están a 100 grados Celsius. Ok, esto por supuesto yo hablo de mezcla porque es cuando yo tengo el hielo, yo puedo tener hielo por supuesto a menos 40 grados Celsius, pero a mí lo que me gusta en los 0 grados Celsius, yo sé que ocurren en el punto de fusión, que es cuando yo puedo tener coexistencia entre hielo y agua, ¿ok? Y que estén en equilibrio térmico. Lo mismo ocurre a los 100 grados Celsius. Los 100 grados Celsius es cuando yo puedo tener coexistencia de agua líquida y vapor en equilibrio térmico, ¿ok? No cacho qué estamos haciendo. Ah, ya, no cachamos qué estamos haciendo. Lo que estoy haciendo ahora es, estoy construyendo una escala de temperaturas y definiendo un termómetro, ¿ok? Eso es lo que estoy haciendo. La clase de hoy día estamos hablando de temperatura. Hay un concepto de temperatura muy bien, pero lo que traté de motivar al principio, no sé si estabas, es de que medir o tener algo que nos permita medir la temperatura es fundamental y que no era tan obvio. Es que, por ejemplo, el ejemplo que di era que la percepción de nosotros del contacto con los materiales es una mala herramienta porque nos puede llevar a confusión. Entonces, estoy definiendo un termómetro y una escala de temperatura. ¿Y cuál es la primera? Creo yo, pero la más importante al menos, o sea, la segunda más importante en verdad después de la Kelvin, que la vamos a ver inmediatamente, es la temperatura de Celsius, que tiene un origen muy sencillo, que es esta idea de que yo puedo definir dos temperaturas a 0 grados Celsius, a 0 grados Celsius y a 100 grados Celsius, y los defino como el punto en donde fusión del agua, donde puede coexistir esta mezcla de hielo y agua, y los 100 lo defino al punto donde puede coexistir el vapor y el agua líquida, o el punto de evaporación, ¿ok? Y con esos dos puntos yo voy a definir entonces mi escala de temperatura, ¿ya? Y voy a construir un termómetro. Y para el termómetro en este caso corresponde a mi barra de cobre de largo h de t, ¿ok? Por supuesto que h es la altura o el largo, si quieres podemos ponerlo quizás más. Entonces, yo puedo decir acá, a ver, lo que podemos hacer entonces... ok, entonces yo puedo definir aquí, quizás no tengo mucho espacio, pero no importa. Aquí yo puedo definir una barra. Entonces yo tengo acá una barra y donde h de t es simplemente el largo de esta barra y este largo puede variar
puede variar con la temperatura, ¿ok? Y voy a ocupar esto para construir mi escala de temperatura. Y usando que además, que yo conozco dos puntos que voy a definir como universales, entre comillas, que es los 0 grados y los 100 grados Celsius, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que uno hace para construir? Es muy sencillo. Uno toma, imagínense que tengo así como los vasitos que yo tenía acá antes, yo tomaban un recipiente donde ponían una mezcla de agua líquida con hielo, la regulaban para estar seguro que podían coexistir las dos, sumergían la barra de cobre en esta mezcla, ¿ok? Y eso les daba un cierto tamaño que vamos a llamar H, ¿no es cierto?, de 0 grados, 0 grados Celsius, y que para simplificar lo vamos a escribir como H de 0 para no tener que escribir tantas veces. Y de la misma manera, entonces, sumergían después esta barra de cobre en una mezcla de agua y vapor que estaba a 100 grados Celsius y medían la altura de esta barra y entonces les daba aquí que era el H de 100 grados Celsius, que lo vamos a definir como H de 100. ¿Okay? Típicamente, cuando está frío más chico, así que supongamos que esto daba, no sé, 10 centímetros y esto acá eran 12 centímetros, ¿ok? Tan sencillo como eso. Y entonces con eso lo que uno hace es que va, aquí dibuja un gráfico, y lo que vamos a hacer es una interpolación lineal. Entonces, ¿cómo construimos escala de temperaturas? Entonces, escala de temperatura. Entonces es una interpolación lineal. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces que yo fijo acá y digo, ok, a T, esta acá va a ser la escala de temperatura, T en grados Celsius, y entonces acá voy a definir el 0, eso son definiciones, eso es lo que estoy dando así, y acá voy a definir los 100 grados Celsius, ok, y entonces ahora yo voy acá y veo, esto de acá es la altura de mi barra, H, entonces a 0 grados Celsius, esto de acá tomó esa altura que era H de 0. Después fui y vi a 100 grados Celsius, ¿cuánto era? De 100 grados Celsius, H de 100. Y con eso yo pongo acá un punto. Ok, este otro punto acá. Y ahora entonces vengo y trazo simplemente una línea recta entre estos dos puntos. ¿Okay? Y esto me define, y entonces ahora esto es lo que me va a definir, esto de aquí para que quede claro, eso es H de 100. Y esto entonces me define ahora una escala de temperatura, y cómo se hace desde el punto de vista de una fórmula, o todos saben, esto es simplemente escribir la fórmula de una recta, que me va a decir que H de T, H en función de T, va a ser simplemente la pendiente de esta recta, que yo la puedo escribir como H de 100 menos H de 0, ¿ok? Dividido en 100 grados Celsius por T más H de 0. Esa es la ecuación de esta recta. ¿Estamos de acuerdo? Si T es igual a 0, esto es H0. Si T es igual a 100, ese se cancela con S y me queda H100 menos H0 más H0, me queda H100, ¿ok? Entonces esta cantidad de acá es lo que me define. Entonces esto me define la altura en función de la temperatura. Entonces acá me preguntan, armando una grada ya, entonces, profe, ¿esto siempre se va a comportar así o en algún momento ya no se expande tanto? Efectivamente, y acá lo que vamos es que yo acá hago esta suposición de que el comportamiento de la barra es lineal con la temperatura. Es algo que yo a priori no sé. ¿Ok? Hoy en día sabemos que la dilatación térmica, precisamente en un cierto rango de temperaturas, como les mencioné antes en el caso del mercurio, precisamente se expande linealmente. Que el rango del mercurio era menos 37 a 200 grados Celsius, ahí se expande linealmente. Si yo voy a temperaturas mucho más altas, por supuesto que no, de hecho en algún minuto se evapora el mercurio y ya deja de funcionar, o lo mismo a temperatura muy baja se congela y ya también tiene un comportamiento distinto. ¿Ok?
¿ok? Entonces, con esto yo construí una escala, y ahora, ¿cómo yo puedo definir la temperatura? Entonces, después de algún otro recipiente. Entonces, ahora yo traigo otro recipiente con agua que ustedes sacan de la llave, y yo les pregunto, bueno, ¿cuál es la temperatura de ese recipiente? Entonces, ustedes agarran su barrita, ¿no es cierto? Agarran la barrita de cobre, la misma barra de cobre, sumergen su barra de cobre, acá vamos a definir esta, acá es la temperatura del nuevo recipiente, que la vamos a llamar T asterisco, que no lo conozco, pero sumerjo la barra, ¿no es cierto?, en este recipiente, y me va a dar una cierta altura H asterisco, y entonces yo conozco H asterisco, entonces yo voy acá a mi escala y digo, esta es mi temperatura. Perdón, ahí se me corrió un poco para el lado. Vamos a borrar. Estoy aprendiendo a ocupar esto, no me juzguen. Ya. Entonces ese es el mecanismo. Entonces yo ahora en cualquier nuevo recipiente voy, sumerjo mi barra, mido la altura, me dará H asterisco, que puede ser, no sé, 11 centímetros, y como tengo esta construcción lineal, yo a partir de eso puedo definir cuál es la temperatura. ¿Ok? Y eso lo que quiere decir es que si yo ahora borro todo esto, ¿puedo borrarlo? ¿Sí? Ya lo escribieron todo, si no es mucho. Vamos a borrar algunas cosas por lo menos. Déjenme borrar acá. Entonces, ¿cómo yo defino la escala de temperatura? Es simplemente invertir esa ecuación lineal que teníamos recién. Y al invertirla, lo único que me dice es que ahora la temperatura, entonces, perdón. Bueno, sí está bien. La temperatura en función de H ahora va a ser H menos H en 0 dividido. Esto es invertir la ecuación que teníamos antes, nada más. H100 menos H0 por 100. ¿Ok? Entonces, en el caso de T asterisco, yo acá pongo H asterisco y eso me va a dar cuál es la temperatura en este caso. Y así es la manera en que uno se construyó esta escala de temperatura, y puedo definir mi termómetro y puedo ir a medir distintas cosas. ¿Ok? ¿Se queda claro? Bueno. Entonces, muy sencillo, creo yo, o relativamente sencillo. Entonces ahora la pregunta es justamente si es lineal o no. ¿Cómo podemos saber si el comportamiento de la barra real, el comportamiento físico es lineal? Bueno, a priori no lo sé, pero una cosa que puedo hacer es agarrar barras, por ejemplo, de distinto tamaño, y esto se lo voy a dejar como, lo dejo de tarea, para que ustedes lo piensen y traten de hacerlo. Agarren dos barras de cobre, pero ahora que son de distinto tamaño, ¿ya? Y hagan este mismo ejercicio, construyan con cada una de estas barras que tienen distintos tamaños, construyan una escala de temperatura. Y demuestren que si H no varía linealmente con la temperatura, lo que van a encontrar es de que con estas dos barras van a encontrar distintas temperaturas para una misma mezcla, ¿se entiende? No son consistentes. Solamente si es que el sistema tiene una propiedad termométrica lineal, van a darse cuenta que si las dos barras que son digamos, dos de cobre pero de distinto tamaño, pueden ser una de cobre y otra de acero que se comportan más o menos igual, si es que solamente son lineales, les va a dar que para cualquier H asterisco que les dé, van a encontrar la misma temperatura T asterisco. Si no, no es así. ¿Mm?